Buenos días a todos. Gracias a la organización por permitirnos tener este rato de conversación. Aspiro que sea un rato de conversación, aunque bueno, pues también vamos a poner algunas piezas de información para dar a conocer algunas facetas que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen de lo que Correos es a día de hoy y de lo que pretendemos ser. Entonces, como primer elemento para dar un pequeño flash de esta imagen que pretendemos dar a conocer de Correos, vamos a ver un pequeño vídeo. Dura muy poquito, unos minutos nada más. Hola, quiero mostraros el nuevo Correos. ¿Cómo nos estamos transformando? Porque Correos ahora es mucho más que cartas. Estamos creando un presente y un futuro lleno de tecnología, de innovación y de servicios digitales. Por ejemplo, ahora puedes enviar tus fotos en forma de postal a quien quieras en cualquier lugar del mundo. Desde tu móvil a su buzón, con nuestro servicio Mi Postal. Y estamos innovando en nuestros sellos. Con la realidad aumentada, conocerás todo lo que nos cuentan sobre la historia y sus personajes. Todo para seguir siendo los mejores proveedores de servicios digitales, de comunicaciones físicas, electrónicas y de paquetería. Ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Ser su socio para el comercio electrónico. Con Comandia y sin conocimientos informáticos, puedes montar tu propia tienda online. Y con la mejor logística, la de Correos. Y si lo necesitas urgente, cuenta con Correos Express. Y toda su tecnología. Localización inmediata del destinatario. Previsión de franja horaria de entrega. Reconocimiento de firma digital. Y la mejor oferta horaria. Correos es logística, precisión y seguridad. Contamos con 2.400 oficinas donde puedes recoger tus envíos. Y para ponértelo más fácil, hemos creado HomePack. Podrás enviar y recibir paquetes aunque no estés en casa y tener toda la información desde la aplicación en tu móvil. HomePack es también una realidad. Con nosotros sabrás siempre dónde se encuentra tu envío. Llegamos a cualquier lugar, enviamos lo que necesites a donde tú quieras. En Correos nos hemos transformado. Para ti, queremos ser los mejores. Somos el mejor proveedor de comunicaciones físicas y de paquetería, porque tenemos la tecnología fruto de un importante esfuerzo inversor. Líder por cobertura territorial. 14.000 vehículos. 17 centros de tratamiento automatizado, con capacidad para clasificar automáticamente hasta 40.000 cartas y 6.000 paquetes por hora. 15 millones de transacciones electrónicas al día. Más de 10.000 puntos de acceso. Y una red de nuevas oficinas totalmente rediseñadas. Pero además, somos pioneros en un mundo de servicios digitales. Con eCorreos vamos a proporcionarte mi buzón, mi identidad, mis notificaciones y mi monedero. Notificaciones en la nube, servicios de custodia de datos y documentos, envíos y pagos. Y toda una oferta de servicios digitales y electrónicos en multicanalidad, para que tengas tus documentos como quieras, en digital o en papel, con la seguridad que te ofrece la marca Correos. Pero sobre todo somos los mejores, porque tenemos a las personas. Miles de profesionales que trabajan todos los días para que tu documento, tu dinero, tu paquete llegue rápido y seguro. Cercanía, fiabilidad, innovación, tecnología, compromiso, equipo.
son nuestras señas de identidad. Somos un nuevo Correos. Un Correos innovador y digital, muy cerca de ti. Juntos, el futuro es nuestro. Bueno, he venido a hablar de mi libro, es cierto, pero también pretendo que a lo largo de la conversación podamos tener aportes de valores para todos los que estamos en la sala. ¿Quién de los presentes conoce lo que es eCard? ¿O lo que es el HomePack, que lo hemos visto aquí? Bueno, tú sí, pero tú no vale, tú es trampa. ¿Lo conoces porque lo tienes en casa o lo has utilizado todavía o no? Todavía no. Vale, bueno. No me voy a extender en esto. Lo que quería transmitir sobre todo era la idea de que se nos conoce como empresa postal, que repartimos cartas a pie o en bicicleta, de pueblo en pueblo, con una cartera de cuero así de grande, y toda la tecnología que tiene Correos hoy en día detrás es equivalente a cualquiera de los bancos medianos. Hacemos más transacciones electrónicas al día que Bankinter, por ejemplo. O sea, para que os hagáis una idea. Y dicho todo esto, yo de lo que vengo a comentar hoy es de cómo queremos gestionar nuestra capacidad de gestionar grandes volúmenes de información, lo que en el argot conocemos como los grandes datos o el Big Data, a través de nuestras infraestructuras y cómo esto puede aportar valor en lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Que es en la gestión y en la medida, estamos en monitoring. Monitoring no tenía que ver con Correos hasta que vamos a introducir esa capacidad de gestionar datos. Para empezar, dando una idea de qué volumen de datos somos capaces de gestionar, tengo algunas ideas. Esto es lo que vamos a ver hoy. Unas pequeñas cifras, la propuesta de valor que podemos hacer, cuáles son las fuentes de datos que podemos manejar y cómo las podemos procesar. Y por último terminaremos con un caso práctico de lo que estamos haciendo en la ciudad de Málaga a día de hoy, con un proyecto piloto de monitorización de calidad medioambiental. En Correos, todo se sale de las escalas que habitualmente conocemos. El número de empleados en centro de tratamientos, hay un pequeño error en el vídeo, dice que podemos clasificar 40.000 cartas a la hora y 6.000 paquetes a la hora. No es cierto, eso es por cada máquina de los centros de clasificación. Tenemos 17 centros de clasificación y en cada centro hay varias máquinas, con lo cual hay que multiplicar por todo eso. Lo digo para ver el volumen de información que gestionamos. Y bueno, aunque están ahí puestos los números, no nos hacemos idea clara de esos números hasta que no los comparamos con magnitudes en las que estamos más habituados. Pues para que hagamos una idea de lo que significan los 3.200 millones de envíos al año, como Jordi es una persona de mi equipo, sustituto nuestro de innovación, como es del Barça, en honor a él, pues hemos hecho el ejemplo con este caso. Habría que rellenar 90 veces el Camp Nou con personas que tengan en la mano una carta o un paquete para tener el mismo número de bultos que movemos en un día. O sea, en un día movemos 90 Camp Nous, ¿vale? Y como yo soy del Rayo, pues lo hago con la comparación del Rayo, son 572 veces lo que hay que rellenar el estadio, ¿vale? Otro ejemplo de los números que mueve Correos. El espacio que hay entre la Tierra y la Luna es tal que la luz tarda en llegar un segundo, ¿vale? Pues todos los vehículos que mueve Correos en un día generan tantos kilómetros que permitirían a un vehículo ir y volver a la Luna en un día. ¿Nos vamos haciendo idea de los números que manejamos? Vale, bueno, pues con todo esto nos hemos dado cuenta de que hay una gran tendencia y empiezan a aparecer herramientas que nos permiten generar valor a partir de los números que ya tenemos o de los que podemos tener. No sé si están familiarizados con las 4 Vs, dicen algunos, nosotros decimos 5 Vs del Big Data, son estas características y nosotros en Correo lo hemos aplicado de esta manera concreta. Cuando hablamos de volumen, ya hemos dicho antes la cantidad de bultos que movemos en un día, por lo tanto no me voy a extender en ello. No solamente lo que movemos en las infraestructuras de clasificación, sino también los movimientos y los datos que podemos capturar en la red de personas y de vehículos que se mueven a lo largo del día por todas las calles. Estamos todos los días del año en todos los puntos del territorio español, con lo cual eso da una cobertura amplísima. Veracidad. Tenemos la suerte de ser una organización que tiene este argumento de confianza
per se, por nuestra propia naturaleza y por nuestra historia. Somos un tercero que normalmente suele ser visto con bastante confianza y procuramos además que sea así, o sea, hacemos de manera activa, tomamos medidas para que las cosas que hacemos generen confianza y no lo contrario. La gran capacidad tecnológica que he intentado transmitir también antes a través del vídeo hace que tengamos capacidad de toda esa información gestionarla en tiempo real, cosa que hace unos años sería impensable, pero con los medios que tenemos a día de hoy ya lo es. Luego pondremos alguna foto de los nuevos centros de datos que acabamos de inaugurar. No solamente tenemos la capacidad de capturar, de procesar, sino también de elaborar en cierta manera. Vamos a ver luego qué 3 niveles posibles de elaboración podemos tener de estos datos. Y por último, la variedad. No solamente por nuestro trabajo interno, sino por los sensores que somos capaces de interconectar, toda esa información va a poder dar valor a nosotros mismos y a terceros. ¿Cuál es la propuesta de valor que hacemos nosotros en la gestión de Big Data? A través de lo que estábamos contando, estamos en todos los sitios, somos un agente reconocido con confianza, tenemos una cantidad importante de recursos materiales, pero también humanos, ¿vale? Es importante recordar, y esto salta mucho cuando hablamos de eficiencia energética, la mayor red de transporte sumamente eficiente que hay en el país es la nuestra, con nuestros carteros andando a pie. O sea, que más eficiencia que esa es imposible tener, desde el punto de vista de emisiones, estoy diciendo. Y luego la cercanía, pues bueno, afortunadamente somos una organización que contamos con esa proximidad y con ese contacto cara a cara con las personas. Pues basándonos en estos valores y con la infraestructura, tanto material como humana, somos capaces de procesar a través de los sistemas de información todo este conjunto de datos para empezar a presentar aportes de valor. ¿Qué datos son los que podemos manejar? Vamos a hacer un pequeño recorrido. Son básicamente de 2 tipos, los internos y los externos. Actualmente ya tenemos un montón, esto es un ejemplo de una máquina de clasificación, una de las máquinas de clasificación, esta es una de ellas, esta es otra. Estas son las que tienen esa capacidad de 40.000 a la hora, pues multipliquemos por todas esas. Estas máquinas son capaces de leer las direcciones una por una a una velocidad increíble. Esa información de lectura se utiliza para clasificar la carta de manera automática, pero también se utiliza para normalizar bases de datos de direcciones y se puede utilizar en función de las aplicaciones que vayamos incorporando para cualquier otro tipo de uso más elaborado. Bueno, pues tenemos un primer escalón y es directamente lo que ya tenemos, a ponerlo a disposición en plataformas abiertas, lo que hemos dado en llamar Open Data. Esto es algo que bueno, pues estamos empezando a discutir. Pero además de coger la información así en bruto, tenemos la capacidad de elaborarla un poquito más. ¿Cómo? Pues por ejemplo, identificando zonas, haciendo mapas de temperatura, de zonas donde se reciben más cartas de un tipo, más cartas comerciales, más cartas transaccionales, más paquetes de un tipo, más paquetes de otro. Todo esto permite a nosotros mismos y a otras compañías obtener valor de esa información, porque saben dónde es más fácil hacer determinadas campañas o dónde es más fácil que la comunicación escrita, que está muy denostada, pero sigue teniendo su valor, y además creemos que en el futuro, en concreto el marketing directo, va a tener más peso que lo que tiene hasta ahora, porque todos estamos abrumados por la cantidad de correos electrónicos, ahora de mensajería instantánea, con lo cual esas comunicaciones pierden valor desde el punto de vista de la relevancia. Como contraposición a eso, un elemento físico va a empezar a tener más capacidad de impactar, con lo cual ahí se va a generar un equilibrio. Bueno, pues para poder gestionar bien eso con tecnología moderna, hace falta tener la información y además organizada. Pues para eso tenemos nosotros ya capacidades de empezar a aportar ese valor. Una vez que hemos hecho esa elaboración, podemos volver a ponerlo también disponible en plataformas de Open Data o con acuerdos, igual que hacíamos con los datos más o menos en bruto. Pero es que además aparece otra posibilidad de servicio y es la de generar aplicaciones concretas gestionadas ya por nosotros, no por el tercero, de manera que yo puedo dar, por ejemplo, propuestas para la gestión del tráfico directamente. No necesito, o sea, puedo dar el dato en bruto, puedo dar el dato elaborado o puedo dar ya la propuesta de solución. Digo propuesta de tráfico, no lo he comentado hasta ahora porque estos son datos internos, más bien de nuestras infraestructuras de puertas adentro, los centros de clasificación, pero también consideramos como datos internos los que nuestros propios vehículos y nuestros propios carteros gestionan dentro de nuestras operaciones habituales, ¿vale?
Otra fuente de datos es la sensorización, ya no de nuestras propias infraestructuras, sino a través de los elementos materiales de los que dispone nuestro personal. A ver si esto es... Vale. Esto que vemos aquí se ve un poquito pequeño, es un smartphone. Los carteros de correos han estado llevando durante un tiempo un asistente digital personal, una PDA, pero estaban sobre todo orientados a las funciones operativas propias de correos. Nos hemos dado cuenta de que estábamos perdiendo una gran oportunidad de abrir ese aspecto de tecnología a estos otros servicios que estamos comentando hoy. Por lo tanto, hemos cambiado y este año estamos terminando el plan de migración desde las PDAs a este tipo de dispositivos, y este año todos los carteros de correos llevan ya un smartphone que tiene capacidad de estar geolocalizado en tiempo real, conectado en tiempo real con la infraestructura de telecomunicaciones y de sistemas de información de correos, y con capacidades también de, por ejemplo, recogida de firma o de fotografía georreferenciada. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues aquí las oportunidades ya son increíbles. Se puede trabajar para dar información en tiempo real de incidencias en la vía pública, de mobiliario urbano, pero en general de cualquier otro tipo de incidencia que pueda ser de interés para un tercero que quiera colaborar con nosotros. Aquí tenemos algunos ejemplos, que de hecho, por ejemplo, en esta de corrección de errores cartográficos ya estamos trabajando con una empresa importante de mapas online, no voy a decir el nombre por razones obvias. Pero se pueden monitorizar también actividades económicas, pues por ejemplo, no sé si es meterme en un terreno un poco escabroso, pero lo digo a título de ejemplo, pues si una obra tiene su licencia de obra no la tiene, porque llegas, ves que hay una obra y consultas una base de datos si esa obra tiene ya la licencia de apertura, esto a los ayuntamientos les vuelve locos. O si un coche está mal aparcado en segunda fila, o si hay una rotura de agua, de una tubería de agua para que la reparación sea más rápida. Me contaba un responsable del Ayuntamiento de Madrid hace unos meses que cada intervención, a ver si lo digo bien, por cada incidencia que hay en la vía pública en el Ayuntamiento de Madrid, el coste para entender qué es lo que está pasando varía entre 50 y 300 euros, en función del tipo de medio que tienen que desplazar para que haga por lo menos una primera evaluación. ¿Sabéis cuántas incidencias maneja el Ayuntamiento de Madrid al día? Entre 1.000 y 5.000. Ahora multiplicad el coste que eso supone. ¿Qué ahorro puede tener el Ayuntamiento de Madrid en esa gestión si en lugar de tener que desplazar un vehículo con guardias urbanos o un vehículo de servicio de una subcontrata, si en lugar de eso tiene una red disponible de manera en tiempo real y desplazada de manera global por toda la ciudad para poderle reportar de manera inmediata cualquier tipo de incidencia con una cierta seguridad? Por ejemplo, las fotos que tomamos nosotros pueden tener sello de tiempo, pueden estar georreferenciadas de manera automática. Eso le da una potencia al sistema de sensorización externa brutal. Y luego la sensorización pasiva. ¿En qué consiste la sensorización pasiva? Diferenciamos, en la primera hace falta la intervención de la persona que lleva el dispositivo, el cartero en este caso, y la segunda es mucho más sencilla para la persona que colabora con la acción. Y esto está relacionado con el ejemplo que vamos a ver después. Se trata de que a través de también tecnología dotemos de una capacidad de lectura automática de eventos que ocurren a lo largo del recorrido de nuestro personal de reparto. Como he dicho antes, recorremos toda la ciudad, vamos a todos los puntos de la ciudad, es relativamente sencillo dar una cobertura también universal a todo. Y todo esto a través de lo que se ha dado en llamar Internet de las Cosas. Aquí quiero hacer un comentario. Normalmente, y esto supongo que con el tiempo llegará, porque la tecnología es imparable en este sentido, todo terminará estando conectado a una nube, a un gran servicio de comunicaciones, por muy pequeño que sea. Pero eso significa que esos elementos necesitan energía, y hoy por hoy eso todavía no está solventado. O sea, ¿cómo doto de energía de una manera eficiente y con un tiempo razonable a un pequeño elemento que está dispuesto pues, en cada farola, en cada banco o en cada marquesina del ayuntamiento o en cada medidor de energía? El medidor de energía es más fácil, pero ¿qué ocurre con un medidor de agua, por ejemplo? No es tan sencillo llevar energía hasta el medidor de agua. Por lo tanto, los sensores que tienen tecnología que llamamos pasivo-activa o pasiva
tienen su valor. Nosotros utilizamos ya desde hace bastantes años lo que llamamos etiquetas de RFID. Son dispositivos que nos permiten a nosotros medir de manera automática la calidad en plazo. Tenemos unas etiquetas que nadie sabe dónde van, en cartas normales, pasan por nuestra infraestructura, hay unos arcos de lectura automática, cuando pasa la carta la etiqueta RFID es leída, y esa información se manda automáticamente a un centro de control donde se hace la estadística. Pues con esa misma tecnología se puede hacer un montón de control. Por ejemplo, mobiliario urbano. Pues si yo quiero detectar que todos los elementos están en su sitio, no sé si hay algún elemento que se robe a día de hoy o que no esté, bueno, pues según pasa un carro de un cartero, si dispone de un lector de RFID, él puede de manera automática ir leyendo o bien la presencia o no del elemento, o cualquier información que el elemento haya capturado y que tenga que ser enviada a otro centro para su tratamiento, almacenamiento y tratamiento. Bueno, pues esto es lo que llamamos la sensorización pasiva. Aplicaciones, de nuevo, la imaginación al poder, hay muchísimas, desde la calidad del aire, que es el ejemplo que vamos a ver después, monitorización del espectro radioeléctrico, todo relacionado con medidas de la salud, que cada vez es un elemento que más preocupa a las grandes ciudades, mapas de ruido, también muy importante, de contaminación, niveles alérgenos. Esto es algo muy importante, que estamos en conversaciones con algunas organizaciones que nos dicen, si vosotros fuerais capaces de darnos información en tiempo real de la presencia, sobre todo en época de alergia, de determinados elementos en la atmósfera, podríamos dar alertas tempranas a la población, podríamos hacer sugerencias de si usted es alérgico a las gramíneas, pues no vaya al Retiro a correr porque hoy el grado en esa zona específica es alto, o en esta otra zona de la ciudad puede usted hacerlo. Y luego, como decía antes, lo he pasado, como decía antes, la lectura de contadores, que es algo en lo que no estamos trabajando de manera comercial, porque todavía no hay una infraestructura clara ni una solución clara. Antes comentábamos la falta de regulación en algunos de estos sectores de actividad económica, y eso hace pues, que surjan diferentes estándares, que las compañías unas con otras pues, tengan sus problemas para colaborar. Entonces, mientras que no haya alguien que ponga un poco de sentido común y que racionalice todo el espacio, pues ahí va a ser difícil. No obstante, la capacidad está ahí y lo único que hay que hacer es empezar a poner los medios tecnológicos. Como decía, quiero terminar contando el caso práctico de la ciudad de Málaga. En la ciudad de Málaga hace unos meses iniciamos un proyecto piloto. Sabéis que Málaga es una de las ciudades en España que se caracteriza por tener un desarrollo un poco más adelantado de lo que son los conceptos de Smart City y las plataformas de gestión de Smart City, y dentro de este entorno tuvimos la oportunidad de colaborar en un proyecto de monitorización de la calidad medioambiental. A través de este proyecto lo que se pretendía era tener un mapa de la calidad del aire, monitorizando a unos compuestos específicos como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno o el ozono y algunas partículas contaminantes del orden de 10 micras. Entonces, aparte de lo más o menos clásico, temperatura, humedad y presión. Para poder hacer esto, lo primero que había que hacer era desarrollar unos sensores móviles que tenían que ser los que capturaran de forma automática esa información, sensores que, gracias a la colaboración de una empresa especializada, tienen la precisión suficiente para garantizar la calidad del dato y la seguridad. Es un poco también lo que decíamos antes, esto no se mide de cualquier manera, sino que también existe una calidad de información. Este sensor tiene esta pinta, evidentemente no es un desarrollo de Correos, es un desarrollo de una empresa tecnológica, y lo que hemos hecho ha sido incluir unas rutinas de captura de información basadas en unos algoritmos de lectura automática del dispositivo combinados con la ruta de nuestros carteros en su desplazamiento diario en la ciudad. Hemos desplegado 100 dispositivos de este tipo que están haciendo al día 400.000 medidas. Aquí empezamos otra vez a ver el tema de los números, ¿no? 400.000 medidas diarias por cada día de la semana, por cada día del mes, pues estamos hablando realmente de Big Data. Habíamos pensado utilizar un vehículo un poco rompedor para el proyecto, pero nos pareció que no tenía mucho sentido dedicar ahí esfuerzo, que íbamos a dedicarlo a lo nuclear, entonces lo hemos puesto en el carrito. Nos ha parecido más sencillo. Entonces el carrito del cartero en esta zona va equipado con un soporte donde se coloca y el cartero no tiene que hacer nada más que llevarlo en su recorrido habitual, nada más. Luego cuando llega a la estación se descargan los datos cuando no está conectado en tiempo real.
Yo creo que es un claro ejemplo, es una realidad de cómo se pueden poner en juego todas estas capacidades que hemos estado hablando antes. Aquí, bueno, pues uno de nuestros compañeros, que curiosamente, en contra lo que la gente cree, los carteros de correos son de las personas de nuestra organización que más dispuestas están para participar en este tipo de proyectos. Parece que dicen, no, ellos deberían dedicarse a repartir cartas, están deseando, ellos ven que cada vez hay menos cartas, están deseando que les demos proyectos nuevos y sobre todo si tienen este tipo de tecnología. Para terminar, voy a hablar de algo que nos llamó la atención. Esto pertenece a un informe que McKinsey realizó. Estaba fundamentalmente focalizado en el mercado americano, pero yo creo que es de utilidad tener estas reflexiones cuando uno quiere abordar un proyecto de Big Data en la línea de lo que he estado presentando. En primer lugar, ¿qué es lo que pretende o creo que debería de pretender un modelo de gestión, un modelo de negocio con Big Data? Pues generar transparencia. La transparencia es un driver de negocio que a veces no es muy poco valorado, o sea, que es poco valorado. Y yo creo que es lo que da confianza para que los esquemas de negocio funcionen a medio y a largo plazo. Esos son los que nos valen. Y a través de la gestión de los grandes datos y el ofrecerlo en plataformas de Open Data o de una manera asequible y sencilla, genera modelos de negocio estables. Un proyecto de Big Data nos tiene que permitir también hacer una exploración inteligente de lo que está ocurriendo. No es solamente tener el dato hay que transformarlo en información, y la información es aquello que nos permite tomar decisiones. Y la ventaja de las nuevas tecnologías es que todo esto se permite hacer casi en tiempo real. Tenemos ahora mismo ya capacidades para tomar decisiones con algoritmos automáticos o semiautomáticos, que es uno de los elementos que viene a continuación, que jamás habríamos pensado ser capaces. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como gestores de las empresas el ser capaces de poner esto en juego de una manera eficiente. Podemos segmentar poblaciones, y cuando digo aquí poblaciones no me refiero solamente a personas, estamos hablando de poblaciones desde el punto de vista estadístico, ¿no? Podemos segmentar grupos de elementos o de personas que tienen un determinado comportamiento o una determinada actividad, de manera que nos sirvan para luego nosotros adaptar nuestras acciones. Y esto hacerlo, como digo, en manera rápida y en tiempo real. No vamos a hablar de lo de los algoritmos, ya lo he comentado. Y por último, pues lógicamente, innovar nuevos modelos de negocio y productos y servicios. Esto es algo que ya estamos empezando a ver. También comentábamos antes de la charla, en la parte de conversación allí con el café, que a diferencia de lo que ha ocurrido en la historia de las empresas, en los últimos, digamos, 10 años, lo que están apareciendo son pequeños jugadores que son capaces de manera muy ágil de entender el manejo de estas herramientas y de generar modelos de negocio que son capaces de enfrentarse con grandes infraestructuras, con grandes empresas, con los que eran los grandes jugadores, los big players. Bueno, pues esto es algo que ya es una realidad, y empresas hechas por 2 o 3 personas jóvenes que son capaces de manejar instalaciones de Hadoop, que son las que están más digamos, desarrolladas como plataformas tecnológicas para el manejo de Big Data, pues estas personas, estos los que llaman los data scientists, ¿no? Los científicos de datos, pues son chavales jóvenes que a lo mejor son recién egresados de las universidades, tienen esas capacidades y son capaces de dar respuestas muy ágiles y muy rápidas a grandes empresas para hacer estas decisiones de negocio con algoritmos o automatizados o semiautomatizados. Y por último, ya para terminar, ¿qué le pediría yo a una empresa con la que puedo empezar a pensar en hacer un proyecto de Big Data? Pues yo le pediría, esto es algo, repito, que no es nuestro, es de McKinsey, ¿cuál sería su índice de valor potencial, lo llaman ellos? No sé si la traducción es demasiado correcta o no. Bueno, pues es analizar la cantidad de datos que puede capturar la organización, si va a ser relevante para lo que mi usabilidad requiere o no, si es capaz de darme la suficiente variabilidad de datos, es decir, si yo coloco un sensor de luz, por ejemplo, en una farola, y quiero ver cuál es el nivel de iluminación natural, pues seguramente eso va a variar muy poco si lo pongo en una farola o lo pongo en 200. Entonces eso no tiene mucho valor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscarme el partner. Tiene que ser relevante la variabilidad del dato para lo que yo necesito. Si yo lo que quiero hacer es medida de calidad del aire, pues tengo que tener variabilidad del dato en diferentes partes de la ciudad, con un número suficiente de sensores, pero no acumularlos en una zona donde no me va a dar suficiente gradiente para yo poder establecer dónde están las diferencias en cada parte de la ciudad.
Luego, la intensidad de clientes y proveedores y la intensidad de transacciones. ¿Por qué lo diferencian? Porque esto es un poco quiénes son los agentes que producen el evento que voy a registrar y esto es el número de eventos que voy a registrar. En los dos casos, las dos medidas tienen que estar acorde a lo que es mi necesidad. Yo no contrataría nunca a una empresa que solamente tiene presencia en una zona de una ciudad para hacer un estudio nacional. Sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero a veces no es tan sencillo de evaluar. Y por último, lo que se llama la turbulencia del mercado. A ver si soy capaz de explicarlo. Esto lo que dice es, ¿en qué medida mi colaboración con la organización que puede darme esta captura y gestión de datos me puede permitir generar cambios, disrupciones en el mercado? Porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, esto último que acabo de decir es muy importante. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Y esto en Correos últimamente lo tenemos bastante claro. Teniendo en cuenta estos 5 parámetros, yo me atrevería a sugerirles, si alguno de ustedes o de vosotros, si me permitís la confianza, tenéis intención de abordar un proyecto de Big Data a la hora de seleccionar el partner para la aventura. Y bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir. Estoy, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier pregunta y me gustaría, pues bueno, si hubiera algún debate, si os ha parecido interesante la presentación. Muchas gracias.